Ya, ahí sí, para que la gente... ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Agustín Villena. Acá quiero agradecer particularmente en orden alfabético a don Alejandro Barros y Marco Zúñiga por sumarse a esta conversación. La transformación digital es un tema que estuvo muy candente en su tiempo y ahora pareciera ser que está cuestionada, ¿ya? A través de la industria cada vez se pide menos trabajos de transformación digital, por lo menos así lo veo yo desde mi lado de la consultoría. Y creo que es un tema relevante discutir cuál es el estado, cuáles son los desafíos pendientes. Bueno, tanto Marcos como Alejandro tienen una gran cantidad de experiencia en algo, en un lugar donde la transformación digital sigue siendo crítica, que es en el estado de Chile, ¿no? Entonces, tener esa experiencia creo que es súper relevante más allá de lo que pasa en el mundo privado, porque todos sabemos como ciudadanos que necesitamos un Estado que nos atienda mejor. Eh, entonces, hace tiempo que veníamos con la idea de conversar, que a cada cual pudiera presentar sus opiniones. Acá tenemos Marco pidió 15, yo tendré, no sé, pues mis 5 minutos, Alejandro presentará su visión del tema y después la idea es abrir el micrófono y conversar. O sea, qué es lo que, cómo vemos nosotros la transformación digital a partir de lo que estamos viendo en la industria y en el mercado y también, bueno, los desafíos que quedan pendientes de esa ola que se hizo tan patente en la pandemia, ¿no? Y que pareciera ahora que viene un coletazo de vuelta y que nos está cuestionando mucho presupuesto. Así que súper contento de estar aquí, así que agradecerles a Alejandro y a Marcos y el que quiera partir, feliz. Así que abro el micrófono para el que quiera iniciar abrir los fuegos. Dale nomás, Marco. Bueno, ya, oye, muchas gracias. Oye, Agustín, deshabilité la sala de espera para que pueda entrar la gente nomás. Pero hay que Démosle, cachar que por démosle, si se les démosle. mete alguien a desordenar el cuento. Ya, bueno, saludo a muchos amigos que no veo hace tiempo, así que feliz de estar acá. Gracias, Agustín, por esta idea. Yo creo que de repente la repetimos, sí, sí, porque quizá hay gente que de repente quería venir, pero como tuvimos algunos temas de link, voy a compartir. Y la idea es hacer una pequeña reflexión de este tema. Tú nos invitaste a que habláramos de la transformación digital en el 2024. No sé si se está viendo. Se está viendo. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí. Ya, súper. Entonces, esta es la idea de una conversa entre amigos, digamos, para que hablemos un poco de estos temas. Y lo que en realidad se me ocurrió es hacer una máquina del tiempo, ¿no? Porque, bueno, un poco sobre la base de mi experiencia, yo he estado involucrado en hartos proyectos de incorporar tecnología en distintos espacios y me remonto al 96. Recuerden que la web partió en el 93, cuando Tim Berners-Lee ahí con Mark Andreessen sacaron el primer browser en el CERN. Pero en el 96 ya se hablaba de los temas de comercio electrónico, que era como la tendencia en ese momento. Y refloté una slide de Telefónica cuando trabajaba en la CTC, donde hay, CTC. porque hay internet, una red de redes TCP/IP, lo veíamos como un universo de soluciones a la base operacional del futuro. Y había que convencer a la gente del tema de internet. Yo me acuerdo que el año 98 yo estaba en Telefónica en una reunión, o sea, en un evento de Acti, una cena ahí en Casa Piedra, que se llamaba Casa Piedra. Me tocó sentarme en la misma mesa con el gerente general y con el gerente de marketing de, ay, ¿cómo se llama esta cosa de las películas? El Blockbuster. Y yo tratando de enchufar en la plataforma de comercio electrónico a todo el mundo. Y ellos me dijeron, Marco, olvídate, jamás las personas van a dejar de ir a buscar los VHS a las tiendas nuestras en Blockbuster. Bueno, y conocemos nuestra historia. Ya, entonces, un poco los antecedentes, hablamos de los mercados, el partnering, y finalmente esta era la definición. Comercio electrónico era el realizar procesos de operaciones de negocio mediante sistemas que integran telecomunicación informática. Habría que abrir un nuevo canal, ¿no? Partimos con la primera experiencia. Y este era el discurso que teníamos en el año 96, 97, más fuerte el 98. Y si volvemos a la máquina del tiempo, 12 años después del 2010, las organizaciones todavía miraban este tema de la tecnología en forma rara y aparece ahí el primer concepto que es la digitalización, ¿sí? Que
pretende habilitar, mejorar, transformar operaciones del negocio, incorporar tecnología con un beneficio específico identificado. Y en realidad estamos hasta el día de hoy digitalizando cosas. Ahora la digitalización en sí no es mala. La digitalización lo que pretende es de una u otra forma hacer más eficiente alguna operación de negocio, algún proceso. Muchas organizaciones empezaron a incorporar estos conceptos, que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, y eso hace que la agenda de los CIO, el 2014, estos de Gartner 2014, principalmente se centre en, al principio era mucha artesanía, en los finales de los 80, en los 90, después se industrializó un poco el tema tecnológico, pero ya a contar de más o menos esta época, y Gartner lo define en 2014, empezamos a hablar de modelos de negocios, de liderazgo digital, de ver los colegas como partners, más que como clientes. Antes había que ver las otras áreas de negocio como clientes. Bueno, y para pasar la corta, para los 15 minutos, el 2020 empieza ya el gran cambio, McKinsey lidera mucho de estas conversas y aparece el concepto de la transformación digital como la profunda y acelerada transformación de la actividad de negocio, procesos, capacidad a través de la incorporación de tecnología en forma estratégica y priorizada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la transformación digital es la transformación del negocio, es la redefinición del propósito de una compañía. LAN, que hoy día se llama LATAM, la línea aérea, ellos sí hicieron un proceso de transformación real porque se transformaron la compañía, de ser una compañía que operaba aviones a una compañía que hoy día es una plataforma de servicio integral para sus clientes de su actividad de recreación y un pedazo de la compañía opera aviones. Pero estas son palabras textuales de Eli Semerman, que Eli fue el líder de la transformación digital de la TAM, con los cuentos principalmente, y hoy día es el Chief Digital Officer de Walmart. Creo que salió hace poco. Pero esa es una transformación de negocio completo, o la salud curativa que tenemos hoy día, pasarlo a un modelo de salud preventiva. Eso es transformación digital, ¿no? De las compañías. La redefinición, por eso, de algunas industrias como la banca, las telco, el retail como plataforma. Entonces, por eso que es una redefinición del negocio, ¿no? Y claro, porque cuando ocurre la transformación digital, las compañías han tenido que reinventarse, han tenido que redefinir su misión, han tenido que redefinir estratégicamente el cómo. Bueno, y esto hace entonces que empecemos a hablar de ecosistemas y aquí cambia la agenda gana hasta el 2017. Bueno, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es la siguiente, que la transformación digital es para los viejitos, definitivamente. Para los viejitos que no se han adaptado a las nuevas métricas o definiciones de los... Estoy terminando casi, que estoy en tiempo. Es que lo primero es que ya nadie se cuestiona el tema digital es por diseño. Nos cuestionamos si había que abrir un canal virtual o no. Hoy día es la preferencia. Eh, con la ley de transformación digital, en el caso de Chile, por defecto los servicios a los ciudadanos tienen que ser prestados de forma digital. La excepción es que tiene que ser en forma física. ¿No? Por otro lado, cambia y aquí viene un poco la experiencia que tenía el Instituto de Directores de Chile, que estoy en un proceso de formación para entrar a directorios, y claramente hoy día ya no se habla de misión, visión, hoy día el propósito es la guía de reinvención continua de las organizaciones. De hecho, muchas de las organizaciones están buscando cuál es su propósito, porque eso también se transfiere a los colaboradores, le da un sentido distinto. Por lo tanto, el propósito te obliga a la reinvención. ¿Ah? Eso hace que los modelos tradicionales de planificación estratégica sean reemplazados por Golden Circle. ¿Ah? Toda la tendencia de Sinek y el resto. Eso también tiene mucho contacto con los temas de agilidad, esa mirada del Golden Circle. Y hoy día el foco no son los stakeholders, no son los accionistas. Muchos cantamos el canto de los discípulos en los 90 diciendo cuál es el propósito de la compañía, maximizar el beneficio de los shareholders, ¿okay? Los stakeholders. Hoy día estamos hablando perdón, de los shareholders. Hoy día estamos hablando de los stakeholders. ¿Quiénes son los que importan? Importan los clientes, sí, también importan los accionistas, pero importa el gobierno, importa el ambiente, importan las personas, importan los colaboradores, etc.
Y por último, los criterios ESG, los criterios ambientales, de sustentabilidad y gobernanza, hoy día están incrustados en el día a día de las organizaciones. Y eso te obliga naturalmente a que los conceptos de transformación digital forman parte del ADN de las compañías. La gestión del riesgo está en múltiples dimensiones. Por eso que muchas compañías están muy asustadas hoy día con el tema de transformación de la ley de ciberseguridad, el nuevo marco de la ley de ciberseguridad o la misma ley de privacidad. Pero las compañías que se han guiado por criterios de ESG, muchas de ellas no están preocupadas. Lo mismo pasa en otros aspectos con la ley Carin, por ejemplo, ¿no? Muchos están súper asustados con la ley Carin. Entonces, más allá de la anécdota, muchas compañías que han incorporado el criterio ESG. Entonces, y por último, el criterio ya no es rentabilidad, en muchos casos es sustentabilidad. Y se entiende hoy día de que algunas compañías tienen que sacrificar algunos puntos de rentabilidad a cambio de la sustentabilidad de la organización. Entonces, dicho eso, la verdad es que con estos criterios, la transformación digital solamente aplica para las organizaciones que no son capaces de reinventarse, que no tienen un propósito, que no han entendido lo digital como parte de su esencia. Un último ejemplo. ¿Habría tenido sentido hablar de la transformación digital de Huachipato? Imposible. Todo el mundo sabe, Huachipato es una vergüenza nacional de Chile, es una vergüenza internacional. Una compañía que sabíamos que no innovaba, que seguía vendiendo los mismos productos hace 40 años, incapaz de desarrollar procesos de innovación. Entonces, más encima se hace un tremendo esfuerzo, quedamos en ridículo a nivel internacional con los chinos y varios otros países, para que finalmente, claro, no es que no podíamos. Entonces, ese es el tipo de compañías que la transformación digital ni siquiera les toca. Entonces, por eso esa es mi tesis. Básicamente, la transformación digital aplica solamente para los viejitos que no han sido capaces de reinventarse. Último slide. ¿Tiene sentido entonces la transformación digital en el nuevo entorno estratégico de las organizaciones? La verdad, aplicando el viejo principio de los negocios, me da lo mismo el tamaño y el color del gato. Lo que importa es que case ratón. Entonces, si es o no agilidad, si es o no transformación digital o digitalización, me da lo mismo. Lo que importa hoy día son los criterios estratégicos que guían la organización. Eso. Gracias, don Agustín, por la invitación. Gracias, don Marco. Hoy ha llegado gente, no había visto bueno, Sí, se cachó más o menos, ¿no? ¿Cuál es la tesis? estamos bien acá en el conversatorio de los 33. Estamos justos. Oye, a ver, yo me quedo con algunas ideas, así como para partir la conversa. Está súper interesante esto de cómo ser lo que sea digital first, ¿no? Como que hablaban algunos bancos que se querían ser digital first o mobile first, me acuerdo. Y en realidad, ¿por qué? Porque otros fueron realmente first y ellos no, ¿cierto? Entonces hay un tema interesante ahí al respecto. Así que yo me quedo con esa idea fuerza de las muchas que dijiste que son todas interesantes. Alejandro, no sé si te tinca, pues, tu parte. Perfecto. Déjame. Bueno, menos de 15 minutos, Villena, para que no me retire después. Anotado, tenéis 5 minutos a favor, de hecho. ¿Se ve o no? Sí, Sí, muy bien. señor, pero estáis mostrando la pantalla del presentador. Estáis al Voy a revés con cambiar la de pantalla. pantalla. ¿Y Ahí sí, ahí? ahí sí. Ok. Bueno, a ver, yo me voy a concentrar en el mundo público, de donde es mi mayor experticia. Eh, y para eso quiero usar un par de láminas de lo que ha ocurrido con el proceso, y lo voy a llamar para no ponerle otras categorías de desarrollo digital del Estado. ¿M? Y esta reflexión la tengo escrita en un par de publicaciones, digamos, de cómo ha venido evolucionando el desarrollo digital de los países, y me refiero no solo a Chile, sino que a, al menos de la región de América Latina. Yo trabajo harto con organismos internacionales y me ha tocado verlo en varios países de la región. Entonces, lo primero es que uno tiene que entender cómo ha sido la evolución de esto. Eh, y si uno mira desde los 90, y de hecho, digamos, va a haber una publicación relativamente reciente, el Ministerio de Hacienda de Chile nos contrató a la universidad para hacer un estudio de todo el proceso de modernización del Estado de Chile desde 1990 hasta la fecha, y uno de los capítulos que tiene es este tema que me tocó desarrollarlo a mí en particular. Entonces, cuando uno mira el desarrollo digital de los estados,
uno podría hablar de generaciones, ¿ah? De generaciones de ese proceso de desarrollo digital. Y una primera generación, y estos son años solamente referenciales, digamos, pero más o menos coinciden en los distintos países. A comienzos de los 90, lo que ocurrió fue que fundamentalmente el mundo público tuvo procesos bien importantes de potenciar infraestructura, compra de equipamientos, de máquinas. Había un desbalance muy fuerte respecto de las tasas de equipamiento del mundo privado y el mundo público. Y aquí en Chile fue aún más patente porque en el 90 volvimos a la democracia, y por lo tanto ahí hubo un esfuerzo bien importante del primer gobierno democrático en Chile de dotar de equipamiento a muchas áreas y muchas reparticiones públicas. Después, en una segunda generación, en que uno podría hablar de comienzos de los 2000, eh, ahí empiezan a aparecer cosas como conceptos que algunos se recordarán: el rediseño del proceso de negocio, reingeniería, lo llamaban otros. Y básicamente era ya no solo dotar de infraestructura, sino que poner un soporte tecnológico repensando algunas componentes del negocio, así se llamaba en el mundo privado, o de los objetivos misionales, como se llama en el mundo público. Y de hecho, ahí todas esas generaciones se agrupaban en lo que se llamaba gobierno electrónico. Originalmente Mm, hablábamos de gobierno electrónico. Y esto porque tenía una lógica muy transaccional. Esto incluye parte de la tercera generación, que es cuando empiezan a aparecer los primeros portales web transaccionales. Hasta antes de eso, lo que había eran sitios web básicamente informacionales, donde había información de los servicios públicos, pero había poca interacción. Y los primeros portales web transaccionales son fundamentalmente en dos áreas: las administraciones tributarias e impuestos internos en el caso de Chile, y los sistemas nacionales de compra. Y en ambos casos, si uno mira casi todos los países de la región, y no solo de la región, sino que incluso los países desarrollados, los precursores de incorporar interacciones a través de sus presencias web fue fundamentalmente administraciones tributarias y sistemas nacionales de compra. Y como esto tenía una lógica muy transaccional, se hablaba de gobierno electrónico, como decía, emisión de certificados, postulación a una compra pública, declaraciones de impuestos, etcétera. Después aparecen nuevas tecnologías que fundamentalmente modifican los modelos de interacción. Y ya no solo estamos hablando de transacciones, sino que aparecen las conversaciones. Y ahí está, las redes sociales vienen a meter ruido en esta cosa. Y de hecho, no sé si ustedes se recuerdan, pero hubo grandes discusiones de, por ejemplo, si las autoridades podían o no podían usar ciertas redes sociales. Hubo dictámenes de la Contraloría. Recuerdo en el caso del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, en que hubo todo un dictamen a propósito de si podía o no podía bloquear a alguien en su cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, y también la pregunta pasaba: bueno, si yo hago una solicitud por Twitter a un municipio, por ejemplo, ¿me tiene que responder por ahí o me responde por otro lado? Y eso empezó a cambiar la forma y el contexto de cómo interactuaban los servicios públicos. Y el otro elemento es que ya no solo lo que disponibilizaba el mundo público a su interacción con los ciudadanos eran transacciones en el sentido más estricto de la palabra, sino que también, como decía, eran conversaciones. Por ejemplo, una consulta pública de una política, de un documento, de algo, tiene una lógica mucho más conversacional que transaccional. Y después aparece una quinta generación, que es más o menos donde estamos hoy día. Algunos plantean que hay una nueva generación, que es la generación de las decisiones automatizadas. Pero no quiero avanzar ahí, me voy a quedar solo en eso. Esta quinta generación, en que está conducida básicamente por dos, o debiera estar conducida básicamente por dos elementos: por interacciones
diseñadas e implementadas con lógica ciudadanocéntrica. Eso significa que yo desarrollo los servicios en función de lo que necesitan los ciudadanos y no en función de lo que yo produzco. O sea, si yo soy un productor de certificados de algo, tengo que hacerme la pregunta si a alguien le sirven esos certificados o si hay una manera distinta de hacerlo. Y lo otro es políticas públicas basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque el volumen de datos que reside en el mundo público aumenta de manera exponencial. Y por lo tanto uno esperaría que esos datos se usen para cosas útiles, po. ¿Ah? Como por ejemplo, diseñar, evaluar y monitorear políticas públicas. Entonces, hoy día estamos ahí. Y uno esperaría que la transformación digital como concepto estuviera apalancada en esos dos principios: ser ciudadanocéntrica y usar los datos para políticas públicas basadas en evidencia. Ahora, estábamos aquí cuando vino algo que nos dejó la escoba, la pandemia. Y lo que hicimos fue digitalizar a matacaballo. Y aquí hay algunos pantallazos del año 2020 que yo tomé. Por ejemplo, los del lado izquierdo de la lámina, uno es de comisaría virtual y el otro es de gov.cl. El de gov.cl es del día 14 de marzo del 2020. ¿Ah? O sea, el portal del Estado se cayó porque toda la gente trató de entender qué hacer cuando entramos en pandemia. Y después de eso se cayó la comisaría virtual y no se cayó una vez, se cayó varias veces. ¿Ah? Y esto le pasó a muchos sitios. Entonces digitalizamos porque en una semana teníamos que pasar de la lógica presencial a la lógica virtual y lo que hicimos fue llevar todo lo que hacíamos en las oficinas, no solo el mundo público, en haciendo clases. Ustedes recordarán cómo fue eso, digamos, interactuando con los amigos, pero en particular en el mundo público le pasó esto. Y eso generó básicamente tres problemas. El de escalabilidad, es decir, eran millones de personas preguntando ciertas cosas y los sitios no estaban preparados para eso. De seguridad, los dos ejemplos que hay ahí, uno de la clave única y el otro de un problema que hubo en Perú a propósito de un bono, de estos bonos COVID, que fueron varios millones de dólares sacados de las arcas del Estado peruano. Y finalmente los problemas de usabilidad y experiencia usuaria, porque ¿qué es lo que hicimos? Nos llevamos todo lo que hacíamos en una oficina al mundo virtual. Y ahora, ¿qué problema generó esto? Yo diría que los de escalabilidad los hemos ido resolviendo con el tiempo, los de seguridad también, si bien todavía tenemos brecha en algunas partes, pero los que no hemos resuelto son los de experiencia usuaria y usabilidad. Y ahí se rompe el primer principio, de que no son ciudadanos céntricos. Es decir, uno ve lleno de sitios en el cual lo que, como digo, se hizo, se llevó exactamente lo que se hacía en la oficina a la web, con lógicas a veces inentendibles. Y eso hace que en realidad hace dos cosas. Uno, que sea muy difícil de usar. Y lo segundo es que el servicio público dice, no, pues si ya lo digitalicé, pues. Listo, check. Entonces el desafío a hacerlo bien no es muy alto, porque la preocupación es si está digitalizado o no está digitalizado. Y esa es la primera confusión. Se confunde digitalización con transformación digital. En el concepto transformación digital, la palabra más importante es la palabra transformación, no es la palabra digital. Porque una transformación digital puede ser dejar de emitir un certificado por Internet. Y cuando uno mira cuáles son los elementos que uno debiera considerar en una estrategia de transformación digital en el mundo público. Primero, que agregue valor público. O sea, si no agrega valor público, mejor no hagas nada. Que valor público tiene tres dimensiones. Habitualmente nos quedamos con la primera, de que sea más eficiente, pero tiene dos dimensiones adicionales: la de impacto social y la de transparencia. Y esas tienen que estar presentes para generar valor público, si no,
Me estoy quedando cojo en el concepto. Lo segundo, la lógica de metatrámite. Y aquí aparece de nuevo el tema de la ciudadanocéntrica. ¿Ah? Metatrámite significa que yo no necesito un certificado de nacimiento. Lo que necesito es pedir por ejemplo, un subsidio habitacional, para el cual me piden un certificado de nacimiento. Eh, pero lo que yo quiero como ciudadano es un subsidio habitacional. Eso es lo que quiero. ¿No? Que por detrás las cosas intercambien información, perfecto. Pero lo que no puede ocurrir es que me trasladen de nuevo el costo transaccional al usuario y que yo tenga que pasearme ya a lo mejor no en oficinas, sino que en sitios web, uno detrás de otro, para producir esas cosas que no son parte de mi requerimiento. El tercer elemento, la multicanalidad, o sea, ¿cómo hacemos para que al menos los tres canales que tengo, operen coordinadamente? Yo he hecho un experimento con mis alumnos bien interesante de hacer solicitudes de información por los tres canales a servicios públicos. Imagínense la respuesta. La misma pregunta. Oiga, para hacer este trámite, entonces lo hacemos por teléfono, lo hacemos por mail, y lo preguntamos en una oficina. ¿Ustedes creen que coinciden las respuestas de las personas? No, pues, habitualmente no. Digital por omisión. Este es un tema que es bien importante porque, dado lo que plantea la ley 21.180, es que todos los trámites a futuro van a ser digitales. Por lo tanto, el diseño por omisión es digital. Después tengo que ver cómo lo llevo eso a los otros canales, pero ese es el diseño original. Y finalmente el tema de la usabilidad y la experiencia usuaria que ya había mencionado. Ahora cuando uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando en la realidad? Y estas son dos fotos que encontré por ahí, pues, ¿ah? De las oficinas de nuestras máximas autoridades, la anterior y la actual. No se ve mucho de transformación digital ahí, po. Eh, Creo que no me va a dar para ver esta lámina, que son algunos de los cuidados que hay que tener en estos procesos, pero les puedo compartir, esto es parte de una nota técnica que hice para el Banco Interamericano sobre los proyectos tecnológicos en el sector público, pero no quiero... Y bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Ah? Esto lo publiqué el fin de semana. ¿Mm? Eh, eh, la semana pasada hubo la presentación de unos indicadores de desarrollo digital, en el cual hay dos números que son re preocupantes. ¿No? ¿Cuántos servicios públicos tienen un plan? A lo cual un directivo que había en esa reunión me dijo, no, no, pero si lo importante no es el documento plan. Cuando yo decía plan, no decía un documento, decía una idea de qué es lo que hay que hacer, cómo, cuánta plata, cuánto tiempo, cuánta gente. Y lo segundo es que no se comparte la información y siguen siendo proyectos encapsulados en el área de tecnología. Eso, gracias. Gracias, Alejandro. Eh, Había una ley, además de la 21.180 que me hiciste recordar. ¿Te acuerdas tú que en los años 2000 ya había una ley que obligaba al Estado a no pedir información que ya Sí, tuviera al interior? ¿Te acuerdas cuál ley era? esa es la ley de procedimiento administrativo, que no Mm, me recuerdo el artículo exacto, pero que dice, eh, estoy parafraseando, pero en el fondo dice que el Estado no le puede pedir a las personas datos que ya residen en el Estado. ya. Y por lo tanto, eso es de 2004, estamos al 2024, han pasado 20 años, y yo me imagino que en los últimos 20 años a ninguno de los que están aquí, de las 40 personas que están aquí, les ha pedido datos, el Estado, datos que ya tiene. ¿Ah? Sí. Oye, O sea, de hecho, Marco, dale. sí, que quiero hacer una moción de orden. O sea, está bien que hablemos del Estado. Ahora, yo estoy en la Secretaría de Gobierno Digital. De hecho, tengo una opinión distinta de Alejandro respecto a la mirada. Entonces, la pregunta primero es que definamos un poco el espacio de conversa. Si vamos a hablar de la transformación digital en términos genéricos, vamos a hablar de los temas de agilidad, etcétera,
o si vamos a hablar específicamente de transformación digital del Estado, en la cual feliz, ningún problema. De hecho, creo Yo que creo que es el también. ánimo de lo que el ánimo de los participantes diga nomás. O sea, Sí, mira, yo te diría, a ver, dos cosas. Primero, en el tema del Estado, Alejandro, yo soy un echador para adelante del tema de los proyectos. Y les quiero contar una experiencia en particular cuando pasan cosas sin diseño. En el año 2018, no, 2019, estábamos armando los primeros programas de formación de competencias con la CORE. Y eso lo financiaba el equipo de capital humano. Eh, y resulta que las becas típicas para profesionales de temas digitales, los cursos, estaban concentrados en Santiago, Concepción y Antofagasta. ¿Por qué? Porque eran los principales núcleos urbanos y los cursos eran todos físicos. Y vino el estallido social y armamos el primer programa de formación de ciberseguridad. Y resulta que la gente no podía ir a las clases que daba la USACH ahí en la Escuela Militar. Yo estaba como director de esos programas. Y después viene el tema de la pandemia. Y resulta que ahí se metió el tema virtual. Porque hago este comentario? Porque el Estado no estaba en absoluto preparado para esto. Nada. Y tuvimos que hacer los cambios requeridos en algún momento porque la gente ya no podía ir físicamente por el estallido social y después por la pandemia, a las clases, otra cuestión. Así que todo virtual. Y ahí vino la pregunta, oye, y si la cosa es virtual, ahora, ¿por qué no puede postular una persona de Puerto Natales? ¿Por qué no puede postular una persona de Putre, eventualmente, o de San Bernardo, hasta si el talento está distribuido? Y la verdad es que varios escucharon eso y dijeron, ¿sabes que sí? Y el tema se cambió en un mes. Se cambió todo el tema. Y el principal problema no era tecnológico, ni era de la disposición, era un problema de reglamento, de presupuesto, etc. Y ese cambio se logró. Hasta el día de hoy. Hoy día no hay ningún programa de formación que tenga la Corfo que tenga hoy día restricciones físicas. Entonces, lo que pasa es que cuando hay voluntad, y por eso te digo, Alejandro, si había un plan o no en términos de cómo prepararse para esta pandemia, lo importante es que hay que hacer ratones. No importa el color del gato. Entonces, y con esto termino con este otro comentario, la verdad es que a mí también me da lo mismo si los servicios públicos no tienen capacidad o planes para armar un plan de transformación digital. ¿Por qué? Porque también sabemos el nivel de competencia profesional que hay en los servicios públicos. Hay muchos municipios pequeños, muchos servicios con profesionales que lamentablemente no tienen otra capacidad para trabajar. Esa gente no le puede pedir un plan, pero en la medida en que los servicios se digitalizan, en la medida en que incorporen servicios, en que desarrollemos modelos de servicios compartidos, como es la tendencia de la OCDE que se está haciendo a nivel mundial, en la cual estamos participando, las cosas funcionan. Pero si el tema es la métrica que tengamos el informe o el plan o no, la verdad es que a mí personalmente como Marco Sui, la métrica me da lo mismo. Quienes me conocen los proyectos saben que yo trabajo por impacto. El tema concreto es que estamos teniendo un crecimiento de más del 50% semestral de intercomunicación digital entre los órganos del Estado de una plataforma DOC digital sin ni un plan de parte de los servicios. Lo que me importa es que se casen ratones. El color, el tamaño del informe, los lindos gráficos, la verdad, son interesantes, pero son quizás para otros momentos. Eso. bien. A ver, hay varias preguntas, pero bueno, voy a tomar ojalá que mis 5 minutos para que no ocupar mucho más de la visión que yo quería aportar y después abrimos la conversación entre todos porque hay hartas preguntas y comentarios re interesantes. Eh, yo te quiero contar un poco la- cuál es la mirada que yo le quiero dar a esto. Eh, y esto parte de una pregunta que tuve de unos alumnos de un diplomado de transformación digital que creamos para la Católica. Estoy hablando de años 2018, 2019, 2020 fue la última vez que yo participé de ese. Justo ahí me tocó la transformación digital. Después voy a, acordándome de lo que decían Alejandro y Marco, me acordé de la reacción de los alumnos frente al hecho de que fuera virtual el curso. ¿Ah? Y que curiosamente, siendo un curso de transformación digital, estaban todos furiosos porque era digital y no presencial. Entonces dije, era como para reprobarlos a todos, digamos, todos los que están enojados, pero bueno, era parte del tema. Eh, Principalmente la duda que tenía es que es definir qué era transformación digital desde el punto de vista de las acciones organizacionales, que esa es la mirada que lo voy a manejar, era re complejo en ese tiempo y yo me puse como desafío que ojalá poder explicarlo en pocos minutos, ¿no? Entonces, les quiero compartir un segundito acá, a ver si se ya está viendo, compartiendo la pantalla. Creo que sí, ya. Entonces, saltar toda esta parte de acá de la cháchara, listo. Primero es que cuando miramos las organizaciones, creo que esto aplica perfectamente para el Estado también, obviamente con dos escalas de magnitud más grandes, ¿cierto?
todos entendemos que esta es la forma en que modelamos las organizaciones. De hecho, este monito que se llama acá se llama organigrama. Y organigrama en griego es dibujo de organización, ¿cierto? Entonces, como que no hubiera otra forma de entender. Y ahí parte un problema que desde mi experiencia, desde ahí necesitamos replantearnos la forma de entender cómo están las organizaciones. Y la idea es que tratamos de hacer esto de una mirada que permitiera incluir no solamente a las organizaciones privadas, sino también a la sociedad civil. Yo soy director de una fundación que es Ciudadanía Inteligente, también al Estado, digamos, o sea, todo tipo de organización que trabaje por el bien, ojo. Ya que tenemos otro tipo de organizaciones también ahí que son muy ágiles, pero que se han hecho famosas, pero no son las que nos interesan en este momento. Y todos sabemos que una de las enfermedades que tiene este modelo es en los silos organizacionales, estas estructuras verticales por especialidad, ¿no? Entonces, los de marketing por un lado, los comerciales por el otro, los de operativos por el otro, los de computación por el otro, ¿cierto? Todos separados en su propia lógica, en sus propios lenguajes y jergas, ¿no? Eh, y acá viene el tema interesante. ¿Cómo podemos reaccionar frente al cambio, frente a frente a una cosas tan grandes como la eh, pandemia, o también cosas tan pequeñas como todas las fuerzas que estamos viviendo en cada momento, ¿no? Del día que estamos viviendo este año? O sea, no estamos en el mismo país ni en el mismo mundo hace un año atrás. Es increíble la cantidad de cosas que han cambiado. Por ejemplo, pensemos lo que ha sido el impacto de la inteligencia artificial generativa, no por el impacto de negocios, sino por el hype que ha generado, ¿cierto? ¿Ya? O sea, y muchas organizaciones que sienten que tienen que ir para allá. Entonces, regularmente cambia el entorno, y eso no es algo que las organizaciones pueden cambiar, y las organizaciones a veces, de forma proactiva, ¿cierto? Tienen una estrategia. Yo acá me reflejo un poquito lo que planteaba Alejandro, ¿no? Eso de la necesidad de, sí, dígame, ¿para dónde quiere ir? Y claramente ahí puede haber una desorientación. Pero en ambos casos, cuando nosotros tenemos esta mirada de organigrama, sucede que los dolores se ven de forma inorgánica dentro de la organización y por lo tanto actuamos también de forma inorgánica. Entonces, todos estos procesos transformacionales son procesos donde yo creo cada vez reinvento la rueda de cómo tiene que suceder. Y esto para mí es un patrón, dice, ya sabes que más esto no puede ser, o sea, si estamos en permanente cambio, nosotros tenemos que tener una forma organizacional clara de cómo enfrentar este cambio. Y frente a eso, ¿cierto? Yo acá me robo esta frase de este futurólogo del siglo XX, don Buckminster Fuller, ¿cierto? Decía que para cambiar la realidad debe explicarla de una nueva manera que deje la mirada actual obsoleta. Y consiste en hacerse una pequeña pregunta, que esto yo no se lo robé a Alan Chalaway, Alan Chalaway se lo sacó a Dan North, ¿cierto? Que es uno de para los que son del mundo agilista, es uno de los que promovió el Behavior Driven Development, pero también está muy metido en temas de transformación organizacional, que es que al final lo que hace y lo que da sentido a una organización es un flujo transversal a él que toma necesidades y los resuelve. Que es un poquito, voy a colgarme acá el ejemplo de Alejandro, ¿no? La necesidad de la persona no es tener un certificado, la necesidad de la persona es tener un subsidio. Y para eso le piden un certificado, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo soy capaz de resolver necesidades a lo largo de toda la complejidad, esta complejidad de las distintas especialidades que tenemos, ¿no? Eso sería el cliente-centrismo, o en el caso del Estado sería el ciudadano-centrismo, ¿cierto? Y para eso, nosotros decimos, expliquemos esto desde otra mirada, una mirada basada en flujos, donde tenemos flujos que son, por lo menos, los flujos de valor, los value streams que se habla, ¿no? De esto, de la capacidad de generar valor que tienen todos estos elementos que están acá, ¿no? Las necesidades de los clientes que atiendo, el cómo los atiendo, la interfaz, ¿no? La experiencia de cliente o de ciudadano, el back office, lo que no sucede, no sucede a la vista de los ciudadanos o de los clientes. Me acuerdo mucho de los proyectos que me ha tocado trabajar, es cómo darle visibilidad a los usuarios sobre los trámites que se están realizando, particularmente dentro del Estado. Que difícil es saber dónde está mi trámite, ¿no? ¿Ya? Eso era así hace 20 años y sigue siendo complejo. Y supuestamente, si yo derivo, ¿cierto? Una necesidad a una organización es porque creo que esa organización es competente para resolverlo. Supuestamente ahí está el know-how. O sea, si voy a pedir un subsidio, supongo que el Ministerio de Vivienda es el que sabe cómo hacerlo, o los entes delegados por él, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos aprendido a gestionar. Esto es lo que se aprende en el trabajo, en la gestión tradicional. Pero
hay otro tipo de trabajo que acabo de poner las mismas fuerzas que expliqué antes, que son las fuerzas del cambio, ¿no? ¿Ya? Que tienen que ver tanto con, había hablado de la estrategia y las nuevas condiciones del entorno, pero también, ojo, la mirada crítica, en el buen sentido de la palabra, cómo estamos haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cierto? De aquello que sobra, de aquello que no aporta valor. Y todo eso genera los famosos dolores. Y ahí yo puedo enfrentar con un modelo, con una regla que nosotros la llamamos la ley del incel simplemente porque no la habíamos logrado ver codificada en ninguna parte, pero en realidad tiene que ver con algo que descubrió el señor Taichi Ohno hace mucho tiempo. Es decir, si tú no mejoras, empeoras. ¿Por qué? Porque te quedas obsoleto o la misma entropía hace que cada función es peor. Y la gente todavía cree a nivel de gerencia que es algo que el status quo existe. El status quo no existe. O sea, es cosa de ver, es cosa de ver, digamos, cómo se va administrando los que trabajan en software, cómo se administra el código fuente y te das cuenta que si no tienes estándares que están permanentemente actualizándose, lo que cada vez es más inmantenible, ¿cierto? ¿Ya? Y en realidad pasa también con los protocolos, con las políticas internas de una organización, las formas de tratar a la gente, o sea, todo eso está sometido a permanente cambio. Por lo tanto, es necesario tener flujos de mejora permanentes también. Y eso quiere decir que para nuestros flujos de valor permanentes necesitamos flujos de mejora permanentes. No son opcionales. Y eso nos permite sobrevivir. Y en particular, acá que se ha levantado el tema del Estado, digo, bueno, en realidad los ciudadanos necesitan un Estado que esté particularmente siempre dedicando energía a estar mejorando. Entonces, para eso necesitamos un tipo de trabajo distinto, que no es el tipo de trabajo que estamos acostumbrados, sino que es un trabajo que sea capaz de analizar los problemas, que sea capaz de, ver los problemas primero, analizarlos, ¿cierto? Idear soluciones de forma prototipada, no megaproyectos tipo Transantiago como nos pasó acá en Chile, ¿cierto? Crear experimentos y transformarlos en lo que es y modificar la forma en que entendemos nuestras lógicas de proceso, y en particular, si pensamos, las plataformas digitales es como las redes neuronales al final, que transmiten la información, ¿cierto? De todo este sistema. Por lo tanto, por eso es que al final todo esto termina golpeando a las áreas de tecnología. ¿Por qué? Porque simplemente por ahí pasa toda la información de la organización, ¿cierto? Entonces, y uno podría decir, ¿para qué es la transformación digital? ¿Cierto? Me voy a saltar la parte de agilidad que no es el tema. La transformación digital se debiera ver de esta forma, desde mi perspectiva, de llegar a más personas, ¿cierto? A través de la virtualización de los servicios, un poco lo que contaba Marco, ¿no? ¿Cierto? Si tenemos este tema de formación, ahora yo lo puedo virtualizar, ahora puede estar en cualquier parte. De hecho, una pregunta que podría ser, oye, ¿podría estar alguien de Colombia? ¿Y podría estar alguien de España también? Dije, no sé, que también la virtualización rompe fronteras, ¿no? ¿Cierto? Y también la capacidad de automatizar mis procesos internos mientras estoy con una fuerte mirada de cómo voy mejorando esto en el tiempo. Entonces las personas tienden a estar más, es el lado, en este caso derecho, ¿no? Hacia el lado del trabajo exploratorio, ¿no? De esto que debería estar en la permanente mejora. ¿Y cuáles son las funciones y las ventajas de los mundos digitales? Yo veo, claro, el manejo de información, y acá quiero levantar una alerta, eso sí, particularmente con lo que estás escuchando de lo que es el Estado, ¿cierto? Tener más capacidad de poder atender, ¿cierto? Y la capacidad de poder escalar el trabajo con menos errores, ¿no? Pero acá es bien importante, si tú automatizas basura, la producción de basura solo tendrás producción de basura automatizada. Y yo conozco empresas que han quebrado por eso o que estuvieron a punto de quebrar por eso, o sea, por instalar sistemas SAP sin repensar su proceso. ¿Ok? Entonces, frente a esto, y acá yo quisiera terminar simplemente con la enfermedad que para mí es el origen de la mayoría de los problemas que hemos visto, que me la voy a ir para acá, voy a saltarme esta parte que es más, que mucha de la tecnología que nosotros hacemos nace de creencias. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nosotros dijimos que para la tecnología que estamos creando, nosotros deberíamos tener un buen diagnóstico. Si esta gente que está acá al medio, al final debieran ser como los doctores que están mirando la organización, ¿cierto? Para ver cómo irle mejorando cada uno de los problemas que encuentro, ¿no? Pero en mi experiencia, y esto lo he visto en todo tipo de organización, no solamente las estatales, en realidad esto no existe. Está totalmente asistemático, sino que la forma en que se manejan estos dolores organizacionales es a través de la pirámide del poder. Acá apareció la pirámide, por eso tenía una mirada isométrica este tema, ¿no? Si hay un problema, se le escala un gerente, este gerente se le ocurre alguna idea que, oye, hacemos una app, hacemos una transformación digital, instálame con células ágiles, que le dice al área de tecnología, toma, acá están los recursos, dale, o no te doy los recursos, resuélvemelo tú solo.
Y acá pasa el bendito juego del teléfono, ¿no? ¿Cierto? De que al final va del área de tecnología, llega la solución y no era. Y ese es el dolor, ¿cierto? Entonces, hay muchos problemas, pero en particular lo que yo me he dedicado este último tiempo es a tratar de zanjar esta brecha de entendimiento. Creo que muchas de las transformaciones digitales han sido incapaces de lograr su promesa, de lograr mejorar la performance organizacional, porque efectivamente el diagnóstico es muy malo. ¿Ya? Y que ahí lo que preguntaba un poco Alejandro, ¿no? O sea, cuando termino automatizando a sangre de pato, como se dice acá en Chile, digamos, ¿ya? O sea, lo que vino y no lo que debiera ser. O sea, en el sentido de cómo voy eliminando aquello que no genera valor. ¿Sí? Ya, eso fue mi punto. Entonces, dado con los puntos sobre la mesa acá de don Marco, don Alejandro y Agustín, acá quiero invitar al resto de nuestros queridos amigos a que levanten la mano y pongan sus posiciones, pues, ¿eh? Para ver cómo vamos escuchando y vamos comentando entre todos, porque de momento hemos conversado entre tres nomás, pero esto es un conversatorio. Así que acá invito a levantar la mano al que quiera dar su opinión. Ya, don Eduardo Díaz. Hola, ¿cómo están? Oye, para no pegarle tanto al Estado y aprovechar una coyuntura y al hecho que salió por ahí la palabra ya, de este tema de los bots inteligentes, ¿no es cierto? Que todos se llaman, todo termina en IA, ¿se han dado cuenta? Se llama Claudia, ah, Cecilia. Entonces, eh, que se pusieron de moda en el mundo privado y que yo creo que es un ejemplo de transformación digital e incluso de transformación más allá, transformación con IA, justamente, y de cómo hacer más las cosas, digamos, ¿ya? Eh, Siento que es algo que tiene mucho potencial, algo que es bien hecho, eh, puede ayudar mucho, ¿ya? Y el problema es que está generando reacciones. Bueno, hay un diputado que quiere eliminar, que se elimine totalmente cualquier tipo de atención automatizada, etcétera. Entonces, eh, ustedes, desde su experiencia y de su mirada, ¿cómo ven este tipo de, de incidentes como lo que pasó o que ha pasado con la incorporación de cosas de este estilo, ¿no es cierto? Y que mal implementar, esto se puede implementar también en el Estado, no sé si se ha implementado, pero yo creo que un gran problema tiene que ver, que es justamente el tema de la multicanalidad y de atender a los clientes, que en el caso del Estado, normalmente nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, probablemente nos relacionamos con el Estado muy pocas veces, pero la gente más humilde, de estratos sociales más vulnerables, se va a relacionar mucho más con el Estado y a ellos también le chantan la app, ya que funciona muy re bien en el iPhone 14, pero que pucha en el pobre Android que le regaló el nieto a una persona, no le funciona, digamos, ¿cachai? Y afecta. Entonces, no solamente estoy viendo el problema de la atención así que se dio en cosas como en él que no respondían, sino que también en cuando se implementan estos mecanismos, ¿ya? Y no se tiene una mirada adecuada. Entonces, llámese eso transformación digital o llevar todo hacia la IA, eh, todo eso cuando se implementa mal está generando problemas porque no se tiene la mirada de quién lo va a usar, ¿ya? Se hacen trámites, por ejemplo, y a veces las personas tienen problemas de alfabetismo serio, ¿ya? E incluso, un dato no menor, hay millennials y centennials que no saben llenar formularios, ¿ya? Porque, y de esa edad, y yo tengo un par de anécdotas de personas que estaban súper complicadas por llenar un formulario y le pidieron a otra persona que le llenara un formulario, ¿ya? Entonces, además tenemos desafíos así súper fuertes en eso también. Entonces, Eh, para resumir la pregunta, en realidad es cómo se afronta eso, cuál es lo que falla en la mirada ahí, por qué pasa tan seguido esa falla y si hay una receta como para que se deje de cometer este error, estos casos.
Juanito, tú tenías levantada la mano, ¿tú quieres responder la pregunta? ¿O quieres hacer una pregunta tú? Estás muteado. Ahí te estoy reactivando. Ahí sí, Dale. sí. Mira, yo quiero hacer algunos comentarios respecto a las exposiciones, ¿ah? O sea, Pregunta, lo pregunta. primero que... Solamente por tema de orden. sí, ¿Le quieres responder a Eduardo o quieres hacer un comentario que venga después? un comentario también respondiéndole cosas Dale, dale, dale. a Eduardo, ¿ya? O Perfecto. sea, lo primero es que hay que tener presente de que el teletrabajo, ¿ya? Cuando terminó la pandemia, se terminó el teletrabajo en el Estado, ¿ya? Aquí hay que ser como un poco minucioso con esto, porque resulta que el año pasado, durante el reajuste del sector público, ya que es la pelea que hace el mundo sindical para reajustar el sector público, ¿cierto? Estuvo parado el reajuste del sector público y se tuvo que sacar la ley, el punto de teletrabajo de la ley del sector público, producto que estaba parado, ¿ya? Y no querían aprobar el reajuste del sector público, ¿ya? Se saca de la ley y se hace una famosa ley corta. Y esta ley corta ya lo que hace es que máximo el 20% de la dotación de un servicio público puede tener teletrabajo. Y ese 20% tiene que pasar incluso por la aprobación del jefe de servicio, ¿ya? No es que yo le dé el 20% a toda la dotación, sino que tiene que pasar por la dotación. Entonces, esa teoría, ¿ya? De pensar de que yo puedo contratar talentos en cualquier región para mi servicio público, no es posible, y no es posible por ley, ¿ya? Porque me impide y tengo esa restricción de poder contratar, o sea, de que más del 20% pueda trabajar a través del teletrabajo, ¿ya? Y eso está en todo lo que tiene que ver con el estatuto administrativo, salvo ciertas particularidades que son los servicios públicos que pertenecen al Código del Trabajo, como parte de la Corfo, ¿cierto? Que tiene Código del Trabajo y puede hacer eso, pero el 99% de la administración pública no lo puede hacer, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que quería comentar y que tiene relación con la inteligencia artificial aplicada, ¿ya? al Estado, ¿ya? Hay que tener un poco de precaución con eso. ¿Saben por qué? Porque en el Estado existe la ley de transparencia, ¿ya? Y los algoritmos tienen sesgos algorítmicos, ¿ya? Entonces, incluso existe un concepto que se llama la transparencia algorítmica, ¿ya? Imagínense ustedes, ¿ya? Yo voy a postular a un subsidio público, a un subsidio de vivienda, y la decisión del subsidio la tome una inteligencia artificial, ¿ya? Y llega un ciudadano, ¿ya? Y acude a la ley de transparencia, ¿ya? Y diga, ¿por qué ese subsidio no se me otorgó a mí y se le otorgó a otras personas? Y yo quedé excluido ese subsidio, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ir a preguntar a la inteligencia artificial por qué lo hizo? No, po. Entonces aquí hay todo un tema que tiene que ver con la transparencia algorítmica, ¿ya? Y que tiene que ver con los sesgos algorítmicos que hoy día no están muy claros, ¿ya? Por eso que no se le ha aplicado la tecnología, ¿ya? A decisiones de admisibilidad, a decisiones de entrega de subsidios, ¿ya? Porque es un tema que está inmaduro, ¿ya? El, por eso que no se ha aplicado este tema. ¿Ya? La transparencia algorítmica es un tema súper inmaduro, ¿ya? Los sesgos algorítmicos todavía no están claros, ¿ya? Incluso, es más, hay grandes estudios que dicen de que la mayoría de las personas que programan son de género masculino. Por lo tanto, los programas tienen un sesgo masculino, ¿ya? Y hay muchos estudios que hablan de aquello. Entonces, hablan que mientras las mujeres incluso no se incorporen dentro del área de TI, de las tecnologías de la información, los algoritmos seguirán teniendo este sesgo de género. Eso quería comentar, y lo último que quería comentar ya es que uno de los grandes problemas que ha habido con la implementación de las transformaciones digitales, ¿ya? Es creer que los clientes o los ciudadanos son binarios, ¿ya? O sea, creer, incluso al retail y a la banca le costó poder aprender esto, ¿ya? Creer que las personas o van por el camino presencial o van por el camino digital, ¿ya? Pero resulta que las personas no se comportan de forma binaria, ¿ya? Y hay un concepto que está muy ligado a la omnicanalidad, que se llaman los clientes phygital, ¿ya?
que se comportan de manera física y digital a la vez. Por ejemplo, uno cuando va a comprar al retail, muchas veces va al retail, ve el celular, lo prueba, pero sabe que es más barato comprarlo por el canal de internet, entonces va para allá, lo ve, lo prueba, lo trata de, lo compara, le pregunta incluso a las personas de la marca que están ahí prestando servicio, pero después su compra la hace de manera digital. O sea, la persona en su viaje de cliente interactúa a través de los canales físicos y digitales, que son los clientes digital, ¿ya? Pero en el Estado eso ha costado aprenderlo, ¿ya? O sea, cuando uno hace un trámite en el Estado de manera física, ¿ya? No lo puede complementar de manera digital. O si lo hace de manera digital, no puede ir de manera física a complementarlo, ¿ya? Y ahí hay un problema que yo veo en la parte del Estado en tratar de entender que los clientes interactúan de manera binaria con los canales y no de una manera integrada como un cliente digital, que es el aprendizaje que tuvo últimamente la banca y el retail, ¿ya? Para poder entender este tema de la omnicanalidad y cómo relacionarse con los clientes. Muchas gracias, Eso, Juanito. Tengo acá en la lista a Juan Zavala. Si quieres contarnos tú, Agustín, Juan, tus comentarios. Ahí te solicito el activar audio. Y después viene Adolfo. Ahí sí, ahí sí. Comentar un poquito lo que comentaba Eduardo de los bots. Cuándo funcionan, cuándo no funcionan, según mi experiencia haciendo hartos votos, muchos votos para diferentes segmentos. Eh, Primero, cuando no funciona es cuando tratan de vender que es capaz de absorber un negocio sin intervención humana cuando son negocios complejos. Y un poco lo que comentaba Agustín, cuando tratas de hacer un proyecto masivo en forma inmediata, en vez de probar algunos casos de uso específico, ahí normalmente no funciona. ¿Cuándo y cómo saber si un bot está funcionando? Hoy en día hay como una obsesión de que los bots no funcionan, no funcionan, no funcionan, pero normalmente somos nosotros las personas que interactuamos con los bots. Pero no todos hemos tenido la oportunidad de pararnos en una operación masiva y ver métricas y ver si en grandes números de verdad no están funcionando. Eh, y ahí los números, a mí, en mi experiencia, sí funcionan. Y funcionan bien. Pero hay que tener la conciencia de que el bot tiene KPI detrás. Un bot tiene que tener una tasa de resolución, tiene que tener un NPS, nivel de calidad de servicio, de atención. Si la respuesta que le dio el cliente fue satisfactoria o no. Tiene que tener índices de reabertura de caso. ¿Cuántas veces el bot puede resolver el problema y no tiene que volver a comunicarse a la persona? Y finalmente un bot tiene que tener escape. Tiene que tener la posibilidad de un plan B. Ya el bot no falló y hay que ir para el otro. Hoy en día, como se está democratizando la creación de bots, cualquiera puede hacer un bot. No estamos saltando algunas partes, que son las métricas, los valores, y poder tener algunos indicadores, dashboard, KPI. Yo he visto dashboard enormes, gigantes, segmentados. Esta persona le resuelve, esto no resuelve. Este caso de uso funciona, este caso de uso no funciona todavía. Hay que hacer algunos ajustes, hay que reentrenar, hay que modificar. Es un producto vivo, pero mi idea es que sí está funcionando en la industria grande. Y no es algo de ahora de la IA generativa, o sea, desde el año 2016 estamos haciendo, 2017 más o menos estamos haciendo bots con muchas tasas de resolución para personas que no tenían experiencias digitales, o sea, abuelitas, viejos, haciendo las devoluciones de su bono, mandando por WhatsApp la fotito del bono para poder recibir el reembolso, todo automatizado. Y lo otro, que es un poquito lo que comentaba recién, justo me tapó el nombre, la persona que habló anteriormente, son las experiencias híbridas que por la obsesión de tratar de automatizar no se están considerando, que es que el bot llegue hasta avanzar algunos pasitos y posteriormente lo resuelva un humano. Eso también funciona muy bien, que es por ejemplo levantar información repetitiva o llenar un formulario por medio de un bot. Dame este dato, dame este otro dato, dame este otro dato, póngame el carnet, póngame este otro dato, y después cuando está listo, pasa a una persona humana. Entonces no te comes todo el proceso en forma inmediata, sino que tiene una estrategia de automatizo hasta acá y posteriormente pasa al humano para evitar los sesgos, para evitar los problemas que el bot todavía no es capaz de resolver. Eso quería aportar. Sí. Entonces, para resumir un poquito, en realidad
como siempre, y yo quería aportar también un pequeño ajuste para responder también a Eduardo, de que al final todo tiene que ver con el sesgo a la acción, o sea, actuar de forma acelerada y apurada y no actuar con criterio, que es uno de los grandes problemas de las escuelas de gestión tradicionales, ¿no? ¿Ya? O sea, esto de sentarse a entender la realidad y entender, ver dónde voy a aplicar las cosas con criterio, es algo muy mal visto, porque se valora muy bien al gerente que hace delivery de acciones y en particular en cosas tan etéreas como la transformación digital, pueden pasar varios años para que tú te des cuenta si realmente eso tuvo buenos o malos resultados por la forma tradicional, ¿no? El recetón de McKinsey, este de 3 años, 4 años, y después nadie le echa la culpa a McKinsey por los miles de millones de dólares gastados, digamos. Que no estoy exagerando con el número chiquillo, ¿ya? Bien, venía después Adolfo y después viene Marco. A ver, acá solicitar para reactivar audio. Pero un poquito, Adolfo, que todavía estás muteado, no sé por qué. No sé si te puedes tratar de reactivar. Ahí Ahí está, sí. listo. Dale, Adolfo, Em, gusto. bueno, yo primero, disculpe, me intervine en esto porque me llegó una invitación. Yo no vivo en Chile hace mucho tiempo. Am, Vivo en una sociedad que quizás está un poco más transformada digitalmente en Estados Unidos, Ujú, pero eh, el- acá hay varias dificultades que hay, que se generan. Uno es que uno normalmente se topa con servicios que son incompatibles, ¿cierto? Que yo paso horas a veces, literalmente más de una hora, tratando de formatear una serie de records para que logre pasar el proceso. Yo sé que va a pasar cuando le encuentre la combinación correcta. Entonces, al final es bien frustrante. Pero lo más grave de todo es la seguridad, ¿cierto? ujú, Yo trabajo en proyectos de seguridad o en cosas relacionadas a defensa. Y el nivel de paranoia en esto es extremo. Entonces yo tengo tokens para todo tipo de conexiones, ujú. ¿cierto? Encriptación de todo tipo de cosas. Y eso genera eh, ansiedad continua, ¿no? O sea, uno tiene cualquier cosa que pasa en el computador, uno empieza a investigar qué está pasando, ¿cierto? Tengo que verificar cada IP que me conecto para saber que es real. De repente noto actividad que viene de China, de todas partes. ¿Cómo están manejando eso de la seguridad en Chile? Porque en la transformación digital yo creo que eso es clave. Porque, digamos, nosotros estamos en este rato a un nivel de paranoia que puede haber una desconexión eléctrica y hay que identificar si fue real o digital. Fue un ataque. O una Claro. desconexión de los servicios de agua fue real o digital, o servicios Ujú. de gas, o control de tráfico aéreo, lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Ya, Adolfo, yo me temo que la respuesta es muy parecida a cuando le preguntaron a los ingenieros de Jira si usaban Jira ¿cómo usaban Jira para gestionar sus proyectos? La respuesta fue we don't. Claro, claro. Ya, no Eso es sé, eso es lo que ahí me de qué temo, eran los colegas, ¿no? pero bueno. ¿Cierto? A ver qué, ahí bueno, dejo a Marcos y a ver qué quiere contestarle a Adolfo sobre la situación nuestra. Dale. Sí, a ver, varios comentarios. A ver, primero, para tu tranquilidad, Adolfo, nosotros nos acabamos de pegar un salto muy grande en Chile en los estándares internacionales de evaluación de ciberseguridad. Por dos razones. Una, porque Chile no informaba por diversas razones desde el 2020. Y por otro lado también porque tenemos impactos importantes. El primero, tenemos por fin una ley marco de ciberseguridad. Pucha, lamentablemente la Silvia Cavier anda manejando, porque Silvia es directora, participa en la red MAP también en Chile, podría complementar con estas conversas. Pero el tema es que la ley marco de ciberseguridad hoy día tiene muy revolucionado a todos los sectores económicos del país. La ley marco fue promulgada hace un par de meses, inicia su reglamento, tiene que estar convocado, o sea, tiene que estar emitido por el Ministerio del Interior a fines de este año. Se forma la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La semana pasada el CECIRT acaba de completar la consulta pública para el tema del reglamento. Aparecen las entidades vinculadas, las empresas, y esto está generando un tema grande. O sea, de hecho, hoy día es uno de los objetivos de desarrollo digital importantes de Chile. Y además tiene que estar full en ejecución en un año y 2 meses más aproximadamente. Entonces, ahora lo que pasó fue que hay un tema interesante porque la ley marco de ciberseguridad surge de una discusión que tomó casi 8 años, que fue una discusión muy ideológica, no partidista, fue una discusión de visión de Estado. Eh, y que tenía distintos ámbitos, ya estaba la gente de defensa, la gente de interior, habían distintas, incluso era bien interesante porque uno veía gente de colores políticos absolutamente
contrarios, pero que estaban en una posición muy distinta respecto a los temas de ciberseguridad. Entonces, sí, nos quedamos dormidos harto tiempo, pero estamos en un pie bastante bueno. Y eso es reconocido por el mundo público y privado. De hecho, parte de nuestra evaluación internacional ha mejorado. ¿Qué nos falta? Hoy día está en discusión la ley perdón, la ley de infraestructura crítica, que lamentablemente estuvo muy contaminada por los temas del estallido social del 2019, pero también se ha entendido que es un proyecto país y hay mucha conversación al respecto, deberíamos salir pronto. Y hay que tocar madera, pero finalmente entiendo que el miércoles fue aprobado el tema de la ley de privacidad en la Comisión del Senado, vuelve a la Cámara de Diputados, lo que es una vergüenza que en Chile, después de 12 años o 13 años más o menos, estemos discutiendo la ley de protección de datos personales, pero parece que al final tocamos madera que esto finalmente ocurra. Si eso ocurre, la verdad es que vamos a quedar bastante bien parados desde el punto de vista legislativo, pero eso va a provocar un montón de desafíos. No sé si con eso te respondo, Adolfo, Sí, sí, de muchas cómo gracias. estamos. Sí. Ahora, respecto a lo que dice Eduardo, yo te diría que hay dos miradas, Eduardo Díaz, querido amigo, en el tema de inteligencia artificial. Una es la mirada, de aquí hablo un poco desde las conversaciones que hay en el Instituto de Directores de Chile. Ahí, y disculpen que esa es como mi conversa hoy día, que está bien interesante. Em, Hoy día los temas de inteligencia artificial tienen relación básicamente con el tema de gobernanza dentro de las empresas. Y cómo se ve el tema de la innovación tecnológica. En realidad, no es un tema per se. O sea, hay novedad, se ve interesante, pero hay que ver cuál es realmente el valor que va a entregar. Y no sé, pues incorporar inteligencia artificial en muchos espacios es como incorporar móviles. Además que hay que entender que a nivel directivo también, principalmente lo que se maneja es el tema de gestión de riesgo. Entonces, la cosa tiene que estar bien implementada, o sea, tiene que estar bien mirada. Y en el caso del Estado, hay un tema que mucha gente no conoce, que es que hemos avanzado mucho en el tema del diseño de interfaces de usuario. De hecho, hay guías de usabilidad que hoy día tienen que ser respetadas por el sector público. En particular, hoy día acabamos de terminar el proceso de EVALTIC, donde se presentan todos los proyectos de inversión tecnológica para el año 2025, y había específicamente una casilla en que el directivo de cada servicio tenía que indicar si es que ese proyecto cumplía o no con los estándares de usabilidad e interacción con los usuarios, la guía de UX que está liberada. Entonces, ya no es un tema que se declare nomás por buenismo, sino que hoy día hay guías, hay recomendaciones, hay modelos. María Isabel Silva está trabajando también en bajar toda esa experiencia de diseño de interfaz de usuario desde la OCDE para nosotros. Ahora, un caso particular es que esas guías después se van a implementar con IA. La verdad es que todavía a nivel del Estado, las interfaces de inteligencia artificial de cara al ciudadano, que entiendo que era tu preocupación, Eduardo, están todavía muy en pañales. Y lo último es que hablar de la transformación digital del Estado no tiene sentido, por favor. El Estado se puede digitalizar muchísimo, muy de forma muy avanzada, pero el Servicio de Impuesto Interno va a seguir siendo el Servicio de Impuesto Interno, ¿ok? No va a empezar a ser una organización para el Servicio de Impuesto Interno para poder mejorar la felicidad de los ciudadanos, porque su objetivo es súper, o sea, hablar de transformación, esto lo dice McKinsey, lo dicen mucho, o sea, no es por la mía. O sea, cuando hablamos de transformación digital es cambiar el propósito de una organización, redefinir su visión de negocio. Entonces, muchas compañías que dicen, no, lo que hace es que yo no hago transformación digital, no importa, da lo mismo. Pero el tema es ver cómo la tecnología aporta valor a los ciudadanos, a los shareholders, a los stakeholders, a quien sea. ¿Okay? Pero, por ejemplo, Ujú. la transformación digital del Estado, excepto en casos muy específicos, como por ejemplo transformar el modelo de salud curativa a salud preventiva. Eso cambia el modelo de negocios del Estado. ¿Okay? Pero los municipios van a seguir siendo municipios. Por ejemplo, el IPS. No se comenta, por ejemplo, que el IPS tuvo el mismo director durante más de 8 años. No me acuerdo cómo se me fue, pero siendo un socialista empedernido que se por todo el mundo, estuvo con Bachelet 2, estuvo con Piñera y terminó con Boric. ¿Y por qué se tuvo que ir? Porque cumplió su tiempo de alta dirección pública. Y el IPS ha hecho bien la pega. Y tiene interfaces digitales, ¿se ha transformado digitalmente? No.
Porque si el IPS no pagara las pensiones que tiene que pagar de los pensionados, probablemente tendría un problema social mucho más grave. Entonces, si el Estado se transforma digitalmente o no, da lo mismo. Lo importante es que al final case ratones. Fin. Don Alejandro. Sí, quiero referirme a la consulta de Adolfo. A ver, em, Chile en el último tiempo ha cambiado y está en proceso de cambio, lo que uno podría llamar su chasis normativo digital, digamos, ¿ah? Porque ha sido un cambio bien acelerado de muchas leyes, ¿ah? Pero esto plantea desafíos bien importantes para el mundo público, para el mundo privado, y que son desafíos asociados a la implementación y al cumplimiento de esas leyes. ¿Ah? Cuando digo ese chasis normativo, está la ley Marco de Ciberseguridad que se mencionó recién, está la ley de cibercrimen, ¿ah? Que, ojo, nosotros teníamos una ley de delito informático que era del año 93, ¿ah? Y nos demoramos 30 años en actualizarla. ¿Mm? El 93, eso era previo a Google, a Facebook, a Twitter, o sea, de ese tiempo estamos hablando, y esa era nuestra ley de delito informático. De hecho, se aplicaba muy poco, puedo decirlo porque soy perito judicial informático, digamos, y me toca ver muchos casos cuando, previo a la ley nueva en la cual era inaplicable la ley. Entonces, hay aquí un tema de obsolescencia, ¿ah? Y que nos toma tiempo hacer estos cambios, ¿ah? La ley Marco Ciberseguridad tomó mucho tiempo su desarrollo. La ley de protección de datos personales, cuando Chile levantó la mano para decir quiero ser parte de la OCDE les dijo ok, pero tiene que arreglar algunas cosas. Y una de esas era la protección de datos personales en el país. Y se comprometió a hacerlo, ¿no? Bueno, han pasado uno que otro año y todavía no tenemos ley. Dicen que está cerca, pero dicen que está cerca, lo vengo escuchando hace varios años. Así es que no lo sé. Estamos en una discusión de una ley de inteligencia artificial, que vamos a ver cómo sale, porque tú en el Congreso sabes cómo entran las cosas, pero nunca sabes cómo salen. Estamos en una modificación de la ley de transparencia, la cual le va a incorporar elementos que mencionaba Juan Ernesto respecto, por ejemplo, del tema algorítmico, ¿no? Y así como eso, hay hartos cambios, y por lo tanto aquí surge una pregunta, que es, ¿cuál va a ser la capacidad de las organizaciones para llevarla a la práctica? Y por otro lado, ¿cuál va a ser la capacidad del Estado para implementarla? Y un buen ejemplo de esto es implementar la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Cuando uno mira el presupuesto que tiene en el informe financiero, las lucas no dan. Entonces, me pueden decir, no, pero es que vamos a hacer una agencita más chica. Puede ser. ¿Ah? O después vamos a pedir más. También puede ser. Pero hemos visto casos como este respecto de leyes. La ley de transformación digital, en su informe financiero original, decía 4 millones de dólares para 4 años, para el orden de 1.000 servicios públicos. O sea, si tú divides por 4 y divides por 1.000, te da como 2.000 dólares per cápita, digamos. Y bueno, el Estado de Chile salió a pedirle plata al Banco Interamericano y se consiguió un préstamo por 100 millones de dólares. En realidad la mitad, porque la otra mitad la pone el país, digamos. Pero finalmente el monto son 100. Entonces, ¿era 4 o son 100? Y lo digo porque en el fondo estas leyes vienen acompañados. Lo que nos pasa con el tema de las leyes, y este es un problema de nuestro país, de las políticas públicas, que pensamos que cuando la ley está resuelto el problema. El problema recién empieza, hay que implementarla. Entonces, yo creo ahí hay un desafío, y también, por ejemplo, para las empresas, de cómo van a cumplir ese conjunto de normativas, digamos, en cada uno de esos ámbitos. Hoy día hay una gran discusión respecto, por ejemplo, cuál es el impacto que va a tener para la pyme la ley de protección de datos personales. ¿Cómo se la van a bancar, digamos?
¿Ah? Ahora, eso respecto al marco normativo. Pero quiero decir otra cosa, y que yo lo dije en mi ponencia. Hay que ser cuidadoso porque la definición de transformación digital en el sector público es distinta, porque está sustentada en algo que se llama valor público y que no es solo hacer más eficientes los procesos, ¿m? Eficientes y eficaces, digamos. Hay otros valores que están asociados al valor público. ¿Ah? Por ejemplo, el de la transparencia. Por ejemplo, el de la equidad. Por ejemplo, entonces, cuando alguien me dice, no, 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 es que voy a hacer para hacer este proceso más eficiente, se te están olvidando al menos dos dimensiones más del valor público. Y lo que nos ocurre muchas veces es que confundimos valor privado con valor público. O sea, en el mundo privado queremos hacer más eficiente algo, ¿no? Que aporte mayor valor al valor de la compañía. ¿No? En el mundo público no es solo ese el objetivo de hacer transformación digital. Ujú. Ya. Marco, Sí, solamente avisar que nos quedan, estamos a 10 minutos de la hora de cierre, así que invitaría, bueno, Marco a dar su opinión y después invito a hacer a unos pequeños comentarios a los que queramos terminar, ¿ya? Así que, Marco, por a favor. ver, lo primero, Agustín, yo creo que esto lo podríamos extender, hagamos un capítulo 2 digamos, ¿no? O sea, yo Pues, creo que esta pero conversación encantado, pues. entretenida, así que, mira, sí, nos encanta, ¿sabes? He trabajado con varios de ustedes, mi ex socio Eduardo Díaz también. Yo de repente lo perfecto enemigo de lo bueno. Eh, y la verdad es que sí, ha salido tarde, no sabemos cómo responder la empresa, pero por primera vez en Chile, por Alejandro Barro, tenemos una ley marco de ciberseguridad donde la multa solamente por definición de ANSI puede llegar a ser 2,5 millones sin considerar las responsabilidades civiles y penales adicionales que pueden tener las empresas y además la responsabilidad fiduciaria que tengan los directores de la empresa por no haber tomado las Pero medidas si no estoy adecuadas de cuestionando la ley, protección. Marco, Entonces, por eso, está bien, no pero estoy Alejandro, cuestionando no, la es que el ley. punto es que eso no existía. Es que, Está ¿sabes lo bien, que pero pasa? Es que llevamos, mira, está bien. partimos con los temas de transformación digital en Chile, hablemos del 95. Y por fin, tú estás sentado en particular en una mesa que no existió durante 30 años, esto es público, o sea que no te estoy Spoileando. tú estás sentado en una mesa que hoy día está discutiendo la política nacional de identidad digital y está discutiendo también el modelo de la política nacional de datos del país. Conversación que Chile no existió durante 30 años. Ahora, por lo menos estamos llegando a consenso público y privado. Nunca se había dado, por ejemplo, que una política nacional de identidad digital hubiera tenido la cobertura que tuvimos. Algo lo que hicimos el 2018 en el Ministerio de Economía. ¿Ok? Ahora, sí, se va a ir yendo al Parlamento, pero la política nacional de ciberseguridad fueron 9 años de maduración que hubo en Chile. Entonces, el tema es que en algún momento hay que partir. Ahora, lo perfecto, enemigo, lo bueno, por supuesto. Pero no, te aseguro que tú decís, el problema por las pymes, por supuesto que hay que cuidarle, hay que tener cuidado. Pero nunca había existido en Chile un marco que iba a definir, por ejemplo, las multas de 40.000 UTM o las multas que se están discutiendo por efectos de la ley de protección de datos. ¿Okay? Y se están viendo, y se está discutiendo. Entonces, y lo otro es que en Chile nos concentramos en exceso, me parece, en el sector público. Mi postura nunca ha cambiado a pesar de que hoy día estoy en el sector público, pero el sector privado no ha dado el ancho respecto a estos temas, excepto los que hicieron la pega en forma correcta. Entonces, lo que pasa es que hoy día están todos desesperados por el tema de la ley Karin, pero resulta que los que empezaron a trabajar con criterios de ESG, que están disponibles, es cosa simplemente buscar y googlear, hoy día no están preocupados porque hicieron la pega en su momento. Entonces, es el momento de que sí, hay que seguir echándole para adelante, pero vuelvo a insistir, lo perfecto no es mi bueno. Me encantaría que tuviéramos los planes perfectamente diseñados, pero no está. Pero el solo hecho ya de crear una multa, porque eso hizo, por ejemplo, de que cambiara la doctrina en varios temas. ¿Ok? Ya, eso. Ese era mi comentario, Villena. Ya, quedan 6 minutos. Entonces, esto nos da para que los que quieran, los que no han conversado, tengan un minutito para sus ideas de cierre de qué se llevan de este espacio. Gino.
Te desmuteo para que puedas ahí, por favor, hablar. Agustín, después sigo yo. No sé cómo levantar la mano por acá. Ya, José, no te preocupes. Gino está en mute. Ahí, solicitando desmutear. Ahí sí. Solicitando desmutear, sorry, te silencié de nuevo. Error 800 acá. Y ahí sí. Claro, capa 8 ya. Sí. Oye, súper interesante todo. La verdad que me sumo a lo que dice Marco. Me costó decir Marco, pero bueno, pero igual, bueno, a pesar de que nos conocemos. Gracias, amigo. Sí, no, un abrazo fuerte. Sí. Da para conversar para largo. Increíble. Una de mis reflexiones es como, a pesar del título, empezamos a, entre comillas, variar en un montón de temas distintos, seguridad, inteligencia artificial, lo que sea, o sea, nos cuesta o nos costó estructurar la conversación, digamos. Yo comparto harto las cosas que se dicen, discrepo en algunas también. Tengo la suerte de estar en una organización en el mundo privado que yo creo que muchas de estas cosas, esta mirada ESG, poco mucho lo que decía Marco recién, están bastante abordadas hace mucho rato, con programas de inclusión y no discriminación que tienen 4 o 5 años en la organización, etcétera. Entonces, y también con proyectos de transformación organizacional y digital. O sea, para mí igual ahí es importante ese matiz, ¿eh? O sea, creo que y ahí tengo quizá una pequeña discrepancia con lo que decía Marco. El tema, nosotros también, hace 10 años se empezó con el tema de vamos a redefinir y vamos a definir el propósito de la organización. Entonces, creo que es una cosa que apunta a poder justamente hacer que la estrategia baje de mejor manera, penetre de mejor manera en la organización. Además que hoy día la composición de los colaboradores es distinta. En el siglo XX, cuando nosotros salimos a trabajar, había una cosa mucho más vertical en que tú ibas y de alguna manera, perdonen la caricatura, ¿no es cierto?, había que agradecer a la empresa que te daba trabajo. Entonces eso generaba una relación ultra asimétrica. Entonces, y tu aspiración era ojalá que nunca me voy de acá, que hago carrera y estoy toda mi vida. Hoy día, los empleados jóvenes, si no les gusta, ¿no es cierto?, dicen, a ver, ¿qué me ofreces tú para que yo esté acá? O sea hay un cambio muy importante y eso yo creo que también ha impulsado mucho el tema de adoptar justamente. O sea, el propósito finalmente te mueve, te genera, aquí para acordarnos del chiste al doblado, ¿cierto?, el engagement, ¿no es cierto? Te genera el compromiso un poco y el involucramiento, ¿ah? Y que tú te apropias de eso. Y por lo tanto tú quieras formar parte de esa organización. ¿Ah? En esta organización hacemos esto por este motivo, para lograr estas cosas. ¿Ah? Entonces, no me quedo tanto con la cuestión de los ratones que le ha repetido Marco, parece, porque está bien, eso es el objetivo, el impacto que al final ya tú lo vayas a medir de alguna manera, pero ¿por qué estoy ahí? ¿Ah? El por qué es más profundo que el tema digamos, del resultado mismo o de la métrica particular. Eso quería comentar. Y sí comparto mucho que, claro, por supuesto que es mucho más importante la parte de transformación que la parte digital, en el entendido. Ahora, creo que es natural el concepto porque nace en un momento dado en que había muchas cosas que todavía no se hacían tan digitalmente. Entonces, por eso que probablemente se acuña ese concepto. Pero finalmente hoy día, en un mundo que cambia rápidamente, en que hay alta incertidumbre, en que hay, digamos, un montón de cosas frágiles, tienes que transformarte permanentemente. Entonces, y claro, se juntan, y perdón, tiro ideas porque un poco escuché todo el rato y las cosas que iba como tomando nota mental. Tienes una cantidad creciente de interacciones digitales, entonces es imposible no preocuparse de lo digital sin descuidar lo físico, como lo dijeron por ahí. Y lo último que quiero decir, y ese es un tema en sí mismo, cortémosla, bueno, no lo voy a decir así porque está mal decirlo así, pero me parece que no es bueno estar todo el tiempo repitiendo solamente que la inteligencia artificial tiene sesgo. Y si lo hace la persona, no tiene sesgo. Las personas son sesgadas. O sea, entonces nada garantiza que si lo hace un humano no hay sesgo por medio. Creo que simplemente si uno construye modelos, y no, hay que también ver si uno está hablando de inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial no generativa, que tienen comportamientos distintos. Hay que ser preciso en eso. Los bots, como se dijo muy bien por ahí también, pueden estar en el front o en el back, ¿cierto? Y en el back a lo mejor les llamamos más RPA. Entonces, nosotros mismos debiéramos ser los primeros en ser ultra cuidadosos con el uso del lenguaje, porque hoy día se usa y abusa de términos sin entender mucho de qué se tratan. Gracias por la palabra y perdonen lo largo de la intervención. Y ojalá que se repita esto porque está muy buena la discusión. Brian, Ok, disculpa, mira, solo un comentario chiquitito, lleno de lo que tú comentaste, solo una precisión. Por si acaso, los temas ESG, los temas ambientales, sociales, gobernanza, la parte de diversidad y el tema de inclusión es una parte chiquitita de la S. O sea,
El tema el tema de gobierno corporativo es un tremendo tema que tiene un montón de factores que incluye la delegación de responsabilidades, mecanismos de control. Hay un montón de temas, entonces me voy a Por supuesto, comentar, no, si o sea, lo yo sé ocupé que tú como lo sabes, ejemplo Tino, pero nomás. solamente, no, por Sí, eso, no, por eso, reforzar solamente que la parte sí. de ley CAR y en el tema de diversidad es una partecita muy pequeña de la mirada global En hoy la puntita día, del iceberg, sí, en moderna, la de que es puntita del una iceberg. organización. Sí. Eso, gracias. Chiquillos, acá estamos justo en el borde de la hora y hubo una persona que levantó la mano antes, así que alcanzó a quedar justo que mi amigo Brian Jiménez, así que Brian, por favor, ¿qué nos quieres aportar? Creo que alguien había levantado la mano o quería participar En antes, la lista ¿o no te no? tengo a ti nomás. Era José, perdón, Bueno, José. José dijo que no podía levantar la mano, sí, sí, José. hay Sí, que sí, ser Ya, justo. José Cáceres, Brian, y vamos por el cierre, porque para ser respetuoso. voy yo, ¿cierto, Agustín? Sí, Hoy, dale, José, por favor. ya. Mira, he tenido muchos problemas en los últimos meses en la definición de transformación digital, ¿ya? Pero justo hay uno de los ponentes que estaba ahí aportando de una palabra clave, que era el bienestar y el aporte al público, que esa era la diferencia en lo de la empresa privada. Me hacía bastante ruido porque la conversa se estaba encasillando en inteligencia artificial, en box, en cosas así puntuales, cuando mi gran problema siempre fue la definición, porque siempre me enseñaron en la academia que tenía que ver con temas de liderazgo, gestión del cambio, la cultura organizacional, por encima de la parte técnica, ¿no? La pregunta creo abierta ahí a los dos ponentes. Antes de llegar a este conversatorio estuve leyendo acerca de la ley de transformación digital del Estado y tienen todo un plan de implementación, que justo la fecha de término, la fecha de entrega es el año 2027. Sobre ese punto, como yo gestor del proyecto, hago ahí la pregunta, ¿cómo va la implementación de, de la transformación digital? ¿Hay algún plan? ¿Hay un microplan? ¿Cómo van? ¿Qué riesgos han asumido? ¿Llegamos al 2027 con una implementación? Esa Eso. pregunta que lanzaste que creo que queda para el otro. Sí, Va a quedar para el sí, yo otro. creo que es muy Sí, amplio. yo quiero adelantarme un poco lo de Brian, ¿eh? Acá voy a hacer un hack, no sé si resulte. Como mucha gente dijo que le interesaba seguir conversando, nosotros habíamos armado un grupo para coordinarnos con Alejandro y con Marco, y lo estoy compartiendo acá en el chat del grupo. Si los que quieran seguir conversando, lo dejo ahí, a ver qué resulta. Y se autoorganiza también, porque bueno, ahí vamos a ver. Van a aparecer puros memes los fines de semana, pero bueno, es lo clásico. Ya, Brian, vamos por ese cierre. Ya, gracias. Gracias, Agustín. Bueno, un gusto de verlos, de escucharlos del día de hoy. Uno aprende muchísimo de estos espacios, así que ojalá me pueda unir a la próxima si la tiene. Solo un par de comentarios sobre las intervenciones finalmente que logré escuchar de Marco y de Alejandro, que no dejan de tener razón los dos. Y yo quiero nada más comentarles y tratar de resumir de manera muy breve mi pensamiento alrededor de algo. En el año 2014, bueno, no sé, ustedes saben que yo soy ecuatoriano, costarricense, pues bueno, en el 2014 yo estaba en Ecuador como gerente de tecnología del Banco del Estado. Y logramos, porque yo soy además muy cercano a los círculos de software libre en ese tiempo. Y ahora me he alejado un poquito, pero también era parte de ellos. Logramos pasar un decreto con el presidente Correa para que se utilice software libre y que las organizaciones del Estado, las instituciones del Estado, tengan que evaluar siempre software libre en primera instancia antes de contratar software privado. ¿Por qué les hago esta mención? Porque en ese momento fue un logro importante para todo el movimiento de software libre del Ecuador. E inclusive después tratamos de impulsar charlas de diferentes espacios porque se aprobó, pero venía después ya la implementación. Yo mismo en el Banco del Estado me dolió muchísimo volver a contratar los servicios de Microsoft cuando yo ya quería utilizar software libre en el banco, pero no había empresas que nos den soporte para todo lo que había que hacer. Es decir, había una ausencia de una industria en software libre. ¿Por qué les estoy contando esta historia que no sé, parecería que es diferente a lo que ustedes están comentando? Hay muchas de estas iniciativas que mencionabas tú, Marco, que inclusive se están llevando al tema de ver cómo se legislan, cómo se norman. Yo aplaudo muchísimo eso. Creo que la pregunta es que
¿qué papel debemos tener nosotros? Porque lo que me di cuenta en ese rato es que aunque uno logre tener algo perfecto, ideal, hermoso, y el contexto no está listo, entonces no se puede implementar. Entonces la pregunta es, ¿qué papel tenemos que tener nosotros en términos de ser los difusores de todas estas nuevas tendencias? Porque si no se comienza por ahí, aunque tengamos la ley perfecta y las normativas perfectas, eso es como un resorte, ¿no? Entonces, a eso, este quería hacer mi aporte para que sea un punto para conversarlo, porque entiendo mucho lo que tú dices, Marco, de que se está avanzando y también la visión también de hacer algo un poco más pulido que menciona Alejandro. Pero yo creo que dentro de la mentalidad que yo por lo menos trato de tener, que la famosa mentalidad ágil es ir logrando cosas sobre la base también de la realidad de mis contextos, ¿no? Ese era mi comentario. Y sí me gustaría sumarme a la próxima porque sí me quedé con ganas más de la conversación puntual de la transformación digital, que creo que hay mucho que hablar sobre eso y para sacar un montón de aprendizaje. Eso. Sí, bueno, ahí en el chat puse este WhatsApp que habíamos coordinado, se sumaron varios. La idea es que sea un espacio abierto y acá quiero hablar del concepto del open space. ¿Ah? Alguien preguntó para dónde va la conversación y la verdad, la conversación va para donde queramos que vaya. ¿Sí? No tenemos que estar de acuerdo, yo en particular tiendo a estar más de acuerdo acá con Alejandro que con Marco en la visión de transformación digital del Estado. No creo que el Estado tenga que replantearse su propuesta de valor para tener la necesidad de ocupar las tecnologías para llegar más a la gente. Quizás eso no se llama transformación digital, pero en realidad la necesidad está, quizás hay que poner un nombre más correcto. Eh, Creo que efectivamente también comparto con lo que dijo Eduardo, de que en realidad es un concepto de viejitos, pero el Estado es viejito. Entonces tenemos que rejuvenecerlo, ¿ah? Es un tema. Y que es re interesante de que tenemos un montón de desafíos. Yo me estoy informando de cosas que no sabía, ¿ya? Así que me alegro mucho de los avances que está mostrando Marco y entiendo un poco también Alejandro de todos los años de experiencia que tiene. También dice, pucha, me gustaría que fuéramos a otra velocidad. Bueno, es parte de lo que nosotros vivimos. Lo que sí, el estado de desaparecer acá ya se ven los libertarios. Milei te lo va a agradecer ahí después. Bueno, no sé si es muy digital el hombre, pero bueno. Eh, no solamente agradecerles por estar acá, fuimos un promedio de unas 30 y tantas personas, todas muy interesantes. Creo que no pudimos hacer participar mucho tuve una conversación en el chat que quedó ahí. Eh, También tuvimos un accidente con un link de Zoom equivocado, el otro 800 acá, ya, culpa mía. Pero bueno, los que llegamos y esperamos que el resto a través de los meetups también pueda llegar. Y los invito a conversar y debatir experiencias. Por lo menos creo que yo he aprendido un montón y ya con eso me voy súper feliz y haber reconocido y conversado con caras que hace mucho tiempo que no veía, eso también me alegro mucho. Así que agradecerle a Marco, agradecerle a Alejandro por la invitación y agradecerle a todo el resto también que este es un espacio abierto, chiquillos, para que podamos compartir experiencias. Yo creo que eso es lo más importante. Yo siempre estoy buscando compartir espacios con gente interesante porque solo lo único que puede hacer es que uno aprenda más. Así que con eso estoy contentísimo. Así que un abrazo grande, que estén muy bien y bueno, a través del WhatsApp coordinemos la próxima, ¿ya? Para que ver cómo podemos seguir. Un abrazo grande a todos. Cuídense mucho. Gracias, Chao, Agustín. chao, gracias. Buenas Chao, noches. Chao, que estén bien. Gracias. chao, gracias. Chao, que estén súper bien Y todos. voy a compartir el link a la grabación para los que se lo hayan perdido, apenas la tenga lista mañana. Así que, Gracias, Ok. gracias Marco, gracias Gracias. Perfecto. Alejandro. Chao, chao a todos. chao, Chao, chao. Marco. Chao. Chao.